¿Te has preguntado alguna vez si las leyendas urbanas más absurdas tienen un núcleo de verdad? ¿Qué harías si descubrieras un secreto tan oscuro en la web que su simple conocimiento te marcara como el próximo participante en un juego que no tiene reglas, solo víctimas? ¿Y si ese juego no fuera virtual, sino una intrusión silenciosa en tu propia realidad, donde el único premio es la muerte? Esta es la historia de Leo, un streamer de contenido paranormal que se ganaba la vida navegando por los rincones más oscuros de la web. Su comunidad, conocida como los Buscadores del Vacío, era su única familia, un grupo de miles de ojos que esperaban verlo cruzar la línea entre la curiosidad y la locura. Leo era escéptico, pero sabía que el terror vende. Su último desafío viral era encontrar pruebas de la web subterránea, un nivel de internet supuestamente inaccesible, repleto de archivos prohibidos y juegos letales. Una noche, durante una transmisión nocturna con más de 15,000 espectadores, un usuario anónimo con el nickname de Void Caller donó una suma obscena de dinero y dejó un mensaje críptico en el chat. Buscas el vacío. El vacío te da una llave. Juega el silencio roto. El juego está en el placeholder 404 del dominio de la Biblioteca de Alexandria. Instigado por el frenesí de esa audiencia, Leo se adentró en el dominio, encontrando una carpeta oculta que contenía un solo archivo ejecutable: silentbreak.xes. A pesar de las advertencias histéricas de su chat, Leo lo descargó y lo ejecutó en una máquina virtual aislada. La pantalla se inundó de estática antes de mostrar una interfaz mínima, un fondo negro con una barra de texto parpadeante que preguntaba: ¿deseas activar la interfaz de escucha? Leo, sonriendo a la cámara con una mezcla forzada de confianza y nerviosismo, tecleó S. Al instante, el audio de su stream se interrumpió abruptamente. El chat se congeló. Luego una voz sintetizada, sin tono ni emoción, resonó a través de sus auriculares. No venía del programa, sino de un punto impreciso en su propia habitación. La voz leyó una única regla en un bucle infinito y monocorde. El silencio roto se activa cuando el sujeto cree estar solo. La interfaz de escucha está activa. El juego comienza cuando el silencio se rompe por una fuente que no seas tú. Tienes hasta el amanecer para encontrar la fuente, o la fuente te encontrará a ti. El monitor de la máquina virtual cambió. Mostraba un mapa de cuadrícula simple de su apartamento. En el centro, un punto parpadeante, que era él. Y luego el juego se activó. En la parte inferior de la pantalla, un texto rojo parpadeó violentamente. Silencio roto, fuente detectada en el sector 3, cocina. El juego te escucha. Leo miró alrededor. Estaba en su estudio, completamente solo, con todas las ventanas cerradas. El silencio era total, el tipo de silencio que duele. Pero si el juego había detectado una fuente en la cocina, significaba que algo o alguien había roto esa quietud. El juego había empezado, y Leo era el ratón. El aire helado del pasillo era una bofetada física. Leo se pegó a la pared. Su linterna temblaba en su mano, enviando un haz de luz nervioso hacia la cocina. El mapa en el teléfono desechable confirmaba su pesadilla. El punto rojo de la fuente ya no estaba allí, ahora parpadeaba en el sector 2, justo en el largo pasillo que conectaba el estudio con el resto del apartamento. Leo avanzó con lentitud agólica. La interfaz de escucha había silenciado el mundo exterior, pero había magnificado los ruidos internos de su cuerpo. El siseo de su respiración, el martilleo de su corazón contra las costillas, el crujido de sus propios pasos sobre la madera. Estos sonidos internos eran su única realidad, y, paradójicamente, lo único que no rompía la regla del juego. Al llegar al umbral de la cocina, la linterna iluminó la escena. Todo parecía normal. Platos en el escurridor, una cafetera a medio llenar, pero en el centro del suelo de baldosas había una pequeña y nítida mancha de humedad. No era agua, era más oscura, casi grasosa, y tenía un olor sutil pero inconfundible a tierra mojada y metal oxidado. El miedo le dijo que no la tocara, pero la obsesión del juego lo obligó a arrodillarse.
Al acercar la linterna, vio que la mancha no era aleatoria. Tenía la forma de una huella dactilar, increíblemente grande y alargada. Mientras examinaba la huella, el mapa del teléfono vibró. La fuente se había movido de nuevo, del pasillo, sector 2, al salón, sector 4. Leo se levantó de golpe. El salón era grande, con ventanales que daban a la calle, pero que estaban cubiertos por gruesas cortinas. Para llegar a él, debía atravesar el resto del pasillo. Avanzó con la linterna al frente. A mitad de camino, sintió una ráfaga de aire frío, un soplo antinatural que no venía de una rendija, sino de algún lugar invisible justo a su izquierda. Era el baño. La puerta estaba entreabierta. En su pantalla, el punto rojo se detuvo. No había llegado al salón. Estaba de nuevo en el pasillo, sector 2, pero ahora, según el mapa, estaba detrás de él. El movimiento no había sido de la fuente yéndose al salón, sino rodeándolo. El pánico lo inundó. Se giró rápidamente, apuntando la linterna al lugar de donde había venido. La luz se detuvo en la puerta del baño. En el suelo, justo al pie de la puerta, había algo nuevo. No una mancha de humedad. Era un pequeño objeto, blanco y liso, que brillaba débilmente. Era un diente. Un molar humano, manchado de lo que parecía ser moho. Leo sintió náuseas. Se dio cuenta de que la fuente no se estaba moviendo al azar, se estaba manifestando por fases. Había roto el silencio en la cocina, dejando su huella y el olor a tierra. Había dejado el diente en el pasillo, un fragmento físico que sugería que la entidad no solo era un eco, sino algo con una anatomía retorcida. Aterrorizado, pero consciente de que el juego seguía activo, se obligó a mirar la pantalla del teléfono. El punto rojo se había quedado en el pasillo, detrás de él, y justo entonces la voz sintetizada del juego resonó por primera vez desde la regla inicial. Era un susurro plano y mecánico que retumbaba dentro de su cráneo. Silencio roto, nivel 2. La fuente está en posesión de un instrumento. No te muevas. Leo se quedó fijo, incapaz de respirar, y desde la oscuridad que había dejado atrás, en el umbral del estudio, escuchó un sonido que rompió el silencio de su cabeza de la manera más íntima y aterradora. Un suave pero inconfundible crujido de teclas. Alguien estaba tecleando en el teclado de su ordenador, el mismo que estaba conectado al stream, que irónicamente su audiencia observaba en silencio. El crujido de las teclas, proveniente de su propio estudio, fue un sonido tan imposible como íntimo. Leo se giró de golpe, la linterna iluminando la puerta abierta del estudio de donde había salido. El punto rojo en su teléfono lo corroboraba. La fuente no solo estaba de nuevo en el sector 1, estudio, sino que estaba manipulando su equipo. La regla del juego era clara. El silencio se rompe por una fuente que no seas tú, y el sonido de las teclas era la prueba. La ira se mezcló con el miedo. Si la entidad estaba usando su ordenador, estaba interactuando con su stream, podía estar enviando algo, escribiendo algo, o, peor aún, viéndolo a través de la webcam. Corrió de vuelta al estudio. Al entrar, la escena lo golpeó. El estudio estaba a oscuras, solo iluminado por el resplandor frío de los 3 monitores. En la silla giratoria de su escritorio, justo delante de la pantalla principal, había una silueta. No era una sombra negra y espectral, sino una figura delgada y encorvada que parecía hecha de la misma penumbra de la habitación. No se movía al ritmo de un ser vivo, sino con una rigidez quebradiza como una marioneta. Leo se detuvo en seco. La silueta estaba tecleando lentamente. En el monitor principal, el software de streaming mostraba un chat en vivo que se actualizaba en tiempo real.
Los espectadores estaban enloquecidos, pero la silueta no estaba escribiendo en el chat, estaba escribiendo en el bloc de notas de su sistema operativo, con letras enormes y rojas. Sabemos que estás ahí. Justo cuando Leo alzó la linterna para iluminar el rostro de la figura, ésta se detuvo. El crujido de las teclas cesó, la silueta se giró hacia él. No tenía rostro visible, solo una profunda concavidad donde deberían estar los ojos, como si la oscuridad misma se hubiera concentrado allí. Pero al girar, la luz de la linterna captó un detalle aterrador. La mano izquierda de la silueta no era una mano, sino un amasijo de cables corroídos y fibra óptica enredada, y en el centro, incrustado en el hueso de la muñeca, estaba el molar podrido que había encontrado en el pasillo. La entidad se estaba ensamblando con la basura digital y orgánica de la casa. La voz sintetizada volvió a resonar, también distorsionada, como si el propio software del juego estuviera fallando. La fuente ha tomado un rehén. Desactiva la interfaz o el rehén se romperá. El corazón de Leo se detuvo al ver el monitor. La silueta había arrastrado un objeto sobre el escritorio. Era su viejo teléfono desechable, el que tenía el archivo silentbreak.exe. La mano cableada y dentada de la criatura se cernió sobre la pequeña pantalla. Si el juego se desactivaba de esa manera, se arriesgaba a liberar a la entidad de la prisión temporal de su software. Leo dio un paso adelante gritando en un susurro ronco: «¡Aléjate de él!». La silueta se inclinó hacia adelante y, por primera vez, emitió un sonido que no era el juego. Era un sonido ahogado como el de un módem antiguo intentando conectarse a internet, mezclado con un sollozo infantil. Entonces la criatura se apartó del teléfono desechable y, con la lentitud deliberada, que era la esencia misma de la tortura, sus dedos de cable agarraron la correa de la webcam que enfocaba el escritorio. Sin previo anuncio, los cables tensaron y la destrozaron. En una lluvia de plástico y chips, la transmisión se cortó abruptamente para sus 15,000 espectadores, reemplazada por la imagen en negro y el mensaje: «Silencio roto, desconexión forzada, la fuente ahora te tiene completamente a su merced». Leo ya no estaba jugando un juego en línea. Estaba solo, en una habitación sellada, con una criatura que se alimentaba del silencio y la conectividad. La pantalla en negro del monitor, un vacío digital que había reemplazado a miles de ojos, era el sello de la trampa. La criatura, un retorcido amasijo de cables, moho y oscuridad, se había asegurado de que Leo estuviera completamente solo. Al romper la webcam, había roto su última conexión con el mundo. La fuente ahora te tiene completamente a su merced. El silencio que siguió a la caída de la transmisión fue el más profundo y aterrador que Leo había experimentado. Era un silencio denso, palpable, que no solo absorbía el sonido, sino también la esperanza. La criatura en la silla se puso de pie, su estructura de cables y dientes crujiendo con un ruido seco y desagradable. Ahora que Leo no tenía a dónde huir ni a quién recurrir, el juego había terminado y la cacería había comenzado. La entidad avanzó lentamente. Su paso no era un arrastre, sino un arranque y parada que imitaba el ritmo lento y mecánico del tecleo de un mensaje. Se acercó a la mesa de trabajo de Leo, donde reposaban las baterías de repuesto para su equipo. Con su mano de cables, levantó un cargador de litio y un gemido agudo, la mezcla del sollozo infantil y la estática de un módem, llenó la habitación. «Él no quería el silencio», resonó la voz distorsionada. «Él solo quería ser escuchado, pero el juego
El juego exige silencio total. Y tú no lo das, Leo. Leo entendió entonces la horrible verdad. El silencio roto no era un juego que detectaba el sonido, sino uno que obligaba a la fuente a existir. La entidad se manifestaba a través de cualquier ruido fuera de lo normal, pero solo podía estabilizarse si lograba el silencio completo y permanente. El crujido de las teclas, el sonido de la webcam al romperse, todo había sido la criatura rompiendo el silencio para anclarse a la realidad. Y ahora estaba lista para asegurar ese silencio para siempre. Leo retrocedió hasta la puerta. La criatura alzó el cargador de litio y lo lanzó contra el monitor principal. El cristal explotó en una lluvia de chispas y humo, y el impacto fue el ruido más fuerte que Leo había oído en horas. El juego no quería silencio, quería destrucción hasta que solo quedara el vacío. El único objeto que no había sido tocado era el teléfono desechable que aún emitía el resplandor rojo del mapa. Con un último destello de lucidez, Leo tomó una decisión desesperada. Si el juego se basaba en la ruptura del silencio, entonces él debía hacer el ruido final. En lugar de correr, se abalanzó sobre el escritorio, justo al lado de la criatura, y agarró la guitarra eléctrica que usaba como decoración de fondo. La criatura se giró con una lentitud escalofriante, esperando. Leo no encendió el amplificador. En su lugar, tomó el mástil y golpeó con todas sus fuerzas el cuerpo de la guitarra contra la pared. El golpe fue ensordecedor. La madera crujió y se partió en el impacto, liberando el estallido violento de la cuerda más grave. El sonido no era música, sino una brutal detonación física. En ese instante, la criatura se descompuso. El golpe, la onda sonora no amplificada pero real, pareció herirla de una forma que la oscuridad no podía. Los cables se separaron, el diente cayó al suelo y la figura colapsó en un montón de tierra mojada y ceniza digital. El sollozo estático se convirtió en un chirrido agudo de feedback electrónico. Leo cayó de rodillas, con el oído zumbando. La luz del amanecer, débil y gris, comenzó a colarse por los pequeños huecos de las cortinas rotas. El juego había terminado. La criatura había desaparecido. Pero al mirar el teléfono desechable en el suelo, vio la pantalla parpadeando en rojo. No decía juego terminado, decía silencio roto, jugador descalificado, el vacío ahora espera la reanudación. Y en su monitor principal, ahora destrozado y humeante, un solo píxel rojo parpadeaba en el centro. Era la luz indicadora de su webcam, que, a pesar de estar físicamente destrozada, se había encendido una última vez. Leo se dio cuenta de que el juego no había terminado, solo se había mudado. Ahora la interfaz de escucha no estaba en el programa, sino en su propia realidad, y el silencio, a partir de ese momento, no sería una bendición, sino una constante aterrada espera del próximo crujido. Leo ya no era un streamer, era la próxima fuente.